Paracelso. El extraño personaje Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim, llamado también Theophrastus Paracelsus, nació en esta casa el 10 de noviembre de 1493. Esta conferencia fue pronunciada al pie de la casa natal de Paracelso en el Puente del Diablo, en Einsiedeln, en el mes de junio de 1929, bajo los auspicios del Club Literario de Zúrich. Su espíritu medieval, y no obstante tan liberal, no reprobaría que, recordando gentilmente la costumbre de su época, levantemos primero nuestra vista hacia el sol que presidió su nacimiento. Hallábase aquel en el signo de Escorpión, que según la tradición es propio de los médicos, los maestros, de los venenos y de la curación. El señor de Escorpión es el orgulloso y guerrero Marte, que infunde valor bélico al fuerte y deseos de disputar y biliosidad al débil. La vida de Paracelso, en verdad, no desmintió ese nacimiento. Bajando ahora la vista del cielo a la tierra, vemos su casa paterna emplazada en un profundo valle solitario, sombreado de bosques y rodeado de altas montañas que encierran en todos sus contornos las pantanosas extensiones de la melancolía ermita. En una cercanía llena de presentimientos, elévanse las cumbres más altas de los Alpes, donde el poder de la tierra supera visiblemente el albedrío del hombre, a quien mantienen amenazado y al que imponen su voluntad. Aquí, donde la naturaleza es más fuerte que el hombre, nadie se le escapa. El frío del agua, la dureza de la roca, las nubosidades de las raíces del bosque y la brusquedad de las laderas infunden en el alma de los que aquí nacen algo que obra vitalmente, que nunca puede ser extirpado y que confiere a los suizos la obstinación, la firmeza, la lentitud y un orgullo natural que ha sido interpretado de múltiples maneras, favorable y desfavorablemente, ya como independencia, ya como altanería. Un francés escribió en una ocasión: el suizo se caracteriza por un noble espíritu de libertad, pero también por cierta frialdad poco agradable. El Padre Sol y la Madre Tierra fueron, al parecer, más auténticos creadores de su carácter que los progenitores de Paracelso. Paracelso en verdad no era suizo, cuando menos en parte paterna, sino suavo, hijo de Wilhelm Bombast, descendiente natural a su vez de la Orden de San Juan. Pero por haber nacido bajo la influencia de los Alpes en el regazo de una tierra fuerte, que pese a su sangre suavo se adueñó de él, Paracelso es por su carácter conforme a la ley X de la disposición local oriundo de Suiza. Su madre había nacido en Einsiedeln y se desconocen sus antecedentes e influencias. Su padre, en cambio, era de naturaleza problemática. Había inmigrado como médico y se había establecido en la ruta de los peregrinos, allá en un desfiladero donde los zorros y las liebres se saludan. ¿Con qué derecho usaba él, que fue hijo natural, el apellido nobiliario del padre? Se adivina su tragedia espiritual, un sombrío y solitario desheredado, que en la reclusión del boscoso valle renuncia, no sin resentimiento, a su patria, y que no obstante recaba de los peregrinos, con inconfesado afán, noticias de aquel mundo al que no volverá. Su condición de noble y la ambición del mundo latían en sus venas. Nada influye espiritualmente con más fuerza sobre el ser humano, y en particular sobre los niños, que la vida de los padres que no ha llegado a ser vivida. Por eso podemos suponer que, por contraste, aquel padre ejerció la influencia más poderosa sobre el joven Paracelso. Un amor grande y único lo unió a su progenitor. Es este el único hombre a quien recuerda cariñosamente. Un hijo tan fiel saldará la deuda contraída por el padre. Todo renunciamiento de éste se transformará en el hijo en ambiciosa pretensión. El resentimiento y la inevitable sensación de inferioridad del padre harán del hijo un vengador de la iniquidad sufrida. Levantará su espada contra toda autoridad y combatirá todo lo que pretenda la potestas patris,
como adversarios del propio padre. Todo cuanto el padre perdió o renunció, el éxito, el buen nombre, la fama, la vida y la independencia, en el inmenso mundo, el hijo deberá reconquistarlo y cumpliendo una trágica ley, tendrá que distanciarse también de sus amigos, como consecuencia inevitable de su unión con el único amigo, con el padre, pues la endogamia del alma es susceptible de los grandes castigos del destino. Como sucede no pocas veces en casos similares, la naturaleza le dotó pobremente para el papel de vengador, pues en lugar de un cuerpo vigoroso tenía una altura de apenas 1,5 metros y un aspecto enfermizo. El labio superior demasiado corto, no cubría completamente sus dientes, una peculiaridad frecuente en personas nerviosas, y al parecer causó asombro la feminidad de su pelvis, cuando fue exhumado su esqueleto en Salzburgo en el siglo XIX. Circulaba también la leyenda de que era eunuco, lo cual, que yo sepa, nunca ha sido confirmado. Ciertamente el amor no parecía haber sembrado rosas en su existencia terrenal, y sus famosas espinas sobraban, ya que el carácter de Paracelso no era en modo alguno espinoso. Apenas llegó a la edad en que podía llevar armas, el hombrecito ciñó una espada muy grande, de la que pocas veces se separaba, especialmente porque en la empuñadura, que tenía forma de esfera, guardaba sus píldoras de laudano, su verdadero arcano. Armado de este modo, con una figura no del todo exenta de comicidad, empezó en época temprana a recorrer el mundo, en busca de aventuras, visitando Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y Rusia. De acuerdo a la leyenda, este taumaturgo, como un segundo Apollinius de Triana, recorrió también África y Asia, donde descubrió los más grandes secretos. Nunca hizo estudios ordenados ni sistemáticos, pues la subordinación a una autoridad era su tabú. Fue un autodidacto que adoptó la significativa divisa típicamente suiza: Alterius non sit, qui sus esse potest. Quedará para siempre en las tinieblas lo que le sucedió a Paracelso en sus viajes, y seguramente sería semejante a lo que le aconteció en Basilea, en el año 1525. El Consejo de Basilea, en virtud de su fama de médico extraordinario, lo llamó a la ciudad, y es posible que entonces la autoridad haya obrado de acuerdo a uno de aquellos raptos en los que se advierte la falta de prejuicios, repetidos en el transcurso de los siglos, según lo prueba el ofrecimiento de una cátedra hecha al joven Nietzsche. Aquella designación tuvo un triste origen, pues Europa sufría a la sazón de una verdadera plaga de sífilis, iniciada después de la campaña de Nápoles. Paracelso ocupaba el puesto de médico de la ciudad, pero no se comportaba con arreglo a su cargo, por lo menos a juicio de la universidad y del público distinguido. Escandalizó aquella dictando sus cursos en el lenguaje de los mozos y de las criadas, es decir, en alemán, y el público se horrorizó porque aparecía en la calle vistiendo el guardapolvo de laboratorio y no el uniforme oficial. Era el hombre más odiado de sus colegas, y sus trabajos médicos fueron rechazados sin excepción. Se lo insultaba llamándole cabeza de toro loco y burro salvaje de Einstein. A tales y parecidos epítetos contestaba con un lenguaje selectamente sucio, lo que por cierto no constituía un espectáculo edificante. En Basilea experimentó un golpe del destino inevitable que tuvo hondas consecuencias para su vida. Perdió a su amigo y discípulo predilecto, el humanista Johannes Oporinus, quien le traicionó y entregó a sus enemigos las armas más eficaces contra él. Oporinus se arrepintió luego de la infidelidad, pero ya era tarde para reparar el mal que había causado. Nada podía suavizar el carácter disputador y puntilloso de Paracelso, y aquella tradición lo agravó todavía. Paracelso reanudó pronto sus viajes por lo común sin disponer de medios, y muchas veces en un verdadero estado de mendicidad. Al llegar a los 38 años se produjo en sus escritos un cambio característico. Destácase en ellos, desde entonces, el carácter filosófico al lado del contenido médico. Es verdad que el término filosófico no cuadra bien a su posición espiritual, que habría de llamarse más bien gnóstica.
Pasada más de la mitad de la vida se produce aquella extraña modificación que podría designarse como inversión de la dirección vital del alma. Solo en pocos individuos ese cambio sutil se manifiesta clara y visiblemente como una inversión. En la mayoría de los hombres transcurre, como todas las principales contingencias de la vida, debajo del umbral de la conciencia. En los espíritus notables ese cambio se evidencia en la forma de una transformación del intelecto, en el sentido de una espiritualidad especulativa o intuitiva, como lo comprobamos, por ejemplo, Newton, Swedenborg, Nietzsche, para no citar sino a tres grandes nombres. La envergadura de Paracelso no es tan grande, pero no deja de ser notable. Llegamos así, después de haber recordado todo lo exterior y la imperfección de la vida personal, el carácter espiritual de Paracelso, y con ello penetramos en un mundo de ideas que ha de antojarse extraordinariamente oscuro y confuso al hombre moderno que haya adquirido conocimientos especiales respecto a la situación espiritual del medioevo avanzado. Ante todo, y a pesar de la estima que sentía por Lutero, Paracelso murió como fiel católico y su muerte ofreció un contraste muy notable en relación con su filosofía pagana. No creo lícito suponer que haya considerado el catolicismo tan solo como un simple modo de vivir. Para él era sin duda un factum natural y decididamente incomprensible, que ni siquiera llegó a ser objeto de meditación, ya que de lo contrario habría originado una disputa entre la Iglesia y su propia alma. Paracelso era evidentemente uno de aquellos hombres que guardan, por así decirlo, el cerebro en un cajón y el corazón en otro, de modo que pueden pensar despreocupadamente con el cerebro sin correr nunca el riesgo de chocar con su fe sentimental. Es, a fin de cuentas, un alivio explicable impedir que una mano sepa lo que hace la otra. Sería vana curiosidad querer averiguar qué habría ocurrido en el caso de que las dos hubieran chocado. Lo cierto es que en aquel caso no chocaban, y ese es precisamente uno de los rasgos de esos tiempos, tan misteriosos como el estado mental de un Alejandro VI y del alto clero del siglo XVI. Y así como el riente paganismo en el arte volvió a abrirse paso bajo el dintel de la Iglesia, así se animó, tras la cortina de la filosofía escolástica, el paganismo antiguo del espíritu en forma de un renacimiento del neoplatonismo y de la filosofía natural. Entre los representantes de ese movimiento figuró en primer término el humanista Marsilius Ficinus, cuyo neoplatonismo influyó en Paracelso, como en tantos otros espíritus ambiciosos y modernos de aquellos días. Nada caracteriza mejor el estado espiritual de esos tiempos prometedores para el futuro y que superaron grandemente el protestantismo, adelantándose al siglo XIX, como el lema del libro de Agrippa von Netzheim, en el cual había comenzado así una nueva era, y se acercaba poderosamente la caída de la autoridad de la Iglesia cristiana, y con tal caída desapareció la seguridad metafísica del hombre gótico. Y así, como en los países latinos resurgió la antigüedad en todas las formas, así se abrió camino en los países germánicos bárbaros, en lugar de la parte antigua que faltaba, la experiencia primitiva del espíritu inmediato, separada en múltiples formas y grados individuales y encarnada en grandes y extraños pensadores y autores, como Meister Eckhart, Agrippa, Paracelsus, Angelus Silesius y Jacob Boehme. Todos manifiestan su rasgo primitivo, bárbaro y vigoroso por medio de un lenguaje violento y obstinado que se salía de los cauces de la tradición y hacía caso omiso de la autoridad. En este sentido, Paracelso era, al lado de Boehme, el rebelde más terrible. Su terminología filosófica era tan arbitraria y personal que sobrepasaba con mucho, en oscuridad y rareza, incluso a las gnósticas palabras de poder. El supremo principio cosmogónico, su demiurgo gnóstico, era Hiliaster o Hiaster, una híbrida creación lingüística compuesta de Hyle, materia, y Astrum, astro. Este concepto podría traducirse acaso como materia cósmica. Es algo parecido al gen de Pitágoras y de Empédocles o al Heimnarmene de los estoicos,
una idea primitiva de la materia y fuerza originales. La fórmula greco-romana no ha de significar más que un modo de expresión adecuado a la época, un disfraz con aire cultural, de una idea primitiva y primaria que preocupaba también a los presocráticos, sin que Paracelso lo hubiera heredado necesariamente de ellos. Esas imágenes primitivas pertenecen a la humanidad entera y pueden renacer de un modo autóctono en cualquier cerebro, con independencia de la época y del lugar. Su despertar solo requiere circunstancias favorables. Siempre les es propicio el momento en que se derrumba una visión del mundo y arrastra consigo todas aquellas formas y figuras que antaño eran consideradas como la definitiva solución de los grandes misterios del mundo y de la vida. Es propio de la regla psicológica que cuando los dioses desarraigados se vuelven sobre el hombre y éste en consecuencia exclama «Ipse philosophus, daemon, eros, deus et omnia», comenzando a desvanecerse una religión que ensalza el espíritu, surja en la conciencia interior la imagen primaria de la materia creadora. El principio supremo de Paracelso responde a un punto de vista absolutamente materialista, en marcado contraste con la visión cristiana del mundo. Hay algo espiritual, pero que solo ocupa el segundo lugar, y es la anima mundi, el ideos o ides, el mysterium magnum, o limbus major, un ente espiritual derivado de la materia, una cosa invisible e incomprensible. Considera que todo está contenido en ella, en forma de la platónica eidola, o sean arquetipos. Este es un concepto que seguramente tiene su origen en Marsilius Ficinus. El mundo anímico vivo es el gran círculo, el hombre, el limbus minor, el círculo menor, el microcosmos. Por eso todo es igual por dentro y fuera, arriba o abajo. En los círculos mayor y menor reina entre todas las cosas una correspondencia, un concepto que luego termina en la idea swedenborgiana del Homo Maximus, como una gigantesca antropomorfización del universo. Pero el concepto más primitivo de Paracelso carece todavía de esa idea de la antropomorfización. Considera al hombre, lo mismo que al mundo, como un agregado material animado, cuyo concepto tiene cierto parentesco con las creencias científicas del siglo XIX, con la sola diferencia de que Paracelso aún no pensaba de una manera químico-mecánica fatal, sino de un modo que todavía era primordialmente animista. Su mundo natural está repleto aún de burbujas, íncubos y súcubos, sílfides y ondinas. A su juicio, lo animado de la experiencia del alma coincide con lo animado de la naturaleza. No le alcanzó aún la muerte espiritual del materialismo científico, pero preparó el camino hacia ese fin. Es todavía animista, de acuerdo con lo primitivo de su espíritu, pero no obstante es ya materialista. La materia, absolutamente repartida en el espacio, es la enemiga natural de esa concentración vital que significa el alma. Pronto el mundo de las ondinas y sílfides tocará su fin, y sólo resucitará en la era del alma, en la que no tardará en renacer porque jamás se han podido olvidar tan rancias creencias. Pero, desde luego, es mucho más sencillo suponer que no existe aquello que uno no comprende. El mundo de Paracelso, tanto en lo grande como en lo pequeño, está formado de partículas, de entia. Considera incluso las enfermedades como entia, igual que existen también en ens astorum, veneni, naturale ideale. En una carta dirigida al emperador explicó la gran epidemia de peste reinante entonces como efecto de los súcubos provocados en las casas de prostitución. El ens es también un ser espiritual y por lo mismo afirma en el libro Paragranum, las enfermedades no son corpora y por tanto debe utilizarse un espíritu para combatir otro espíritu. Con ello Paracelso quiso expresar que, de acuerdo con la teoría de la correspondencia, a cada ens morbi debe corresponder un arcanum de la naturaleza. Por ejemplo, una planta o un mineral
que constituye un específico contra la enfermedad correspondiente. Por eso no denominaba las enfermedades con expresiones clínicas o anatómicas, sino de acuerdo a un remedio específico. Así hablaba de enfermedades tartáricas, es decir, de enfermedades que se curaban mediante el arcanum correspondiente, en este caso mediante el tartarus. Por eso tenían tan gran estima la doctrina de las signaturas, que al parecer constituían uno de los principios capitales de la medicina popular de su tiempo, es decir, de la medicina de las comadres, de las brujas, de los hechiceros, de los curanderos, de los verdugos. De acuerdo con esa teoría, una planta cuyas hojas tuviesen la forma de una mano sería eficaz para combatir las enfermedades de las manos, etc. Considera la enfermedad como un crecimiento natural, algo espiritual, viviente, una semilla. Podemos afirmar incluso que en el concepto de Paracelso la enfermedad era un constituyente real de la vida humana, algo que necesariamente convivía y no un odioso corpus alienum. Por eso la enfermedad, como quien dice, tiene cierto parentesco con los arcanos contenidos en la naturaleza y constituyentes de ella, que son tan necesarios y propios de la naturaleza como las enfermedades lo son del hombre. En este punto, el médico más moderno estrecharía las manos de Paracelso y le diría: «No soy exactamente de la misma opinión, pero pienso de modo muy parecido. Consecuente con este concepto, creía que el mundo entero es una farmacia y Dios el supremo boticario». Paracelso era un espíritu típico de una época de transición. Su inteligencia investigadora y luchadora pudo librarse de la visión espiritualista del mundo, de la cual su corazón estaba cautivo. Extra ecclesiam nulla salus. Esta frase atañe especialmente a la transformación espiritual que experimenta quien abandona aquellas legendarias imágenes religiosas tradicionales que limitan su horizonte como verdades supremas y que al perder los prejuicios calmantes y balsámicos acaba de ver hundirse ante sus ojos un mundo, sin poder dirigir su mirada a otro orden de cosas. Queda pobre e ignaro como un niño que todavía carece de nociones del mundo nuevo y que sólo recuerda vaga y dificultosamente lo que antiquísima experiencia humana le transmite a través de su propia sangre. Ha caído para él toda su autoridad y debe reconstruir un mundo nuevo con los recursos de su experiencia personal. Sin menospreciar las fuentes más turbias, Paracelso recogió sus experiencias en largos viajes como un pragmático sin igual, y así, como libre de prejuicios, absorbió la materia prima de la experiencia exterior y obtuvo de la penumbra primitiva de su alma las ideas básicas de su obra filosófica. Mostró a la luz del sol lo más remotamente pagano y que constituía las peores supersticiones del vulgo más safio. El espiritualismo cristiano se transformó desde su grado prehistórico en el animismo primitivo y la formación escolástica del espíritu de Paracelso elaboró una filosofía que nada se parece a ningún modelo cristiano, sino que por el contrario coincide con el pensamiento de los enemigos más odiados de la Iglesia, los gnósticos. Como a todo innovador que rechaza la autoridad y la tradición, le amenazaba el retroceso hacia lo que antes negaba y por lo tanto el estancamiento fatal y puramente destructivo. Pero seguramente este retroceso se vio dificultado por el hecho de que en su corazón perseveraban los bienes heredados, mientras que su inteligencia se alejaba, volviendo hacia el pasado más remoto. Y fue, sin duda, merced a esta contradicción imposible, como el retroceso se trocó en progreso. No negó el espíritu que creía su alma, sino que exigió que tuviera un contraprincipio en la materia, la tierra frente al cielo, la naturaleza frente al espíritu. Así, no llegó a ser un destructor ciego, ni un genio semifarsante como Agripa, sino uno de los padres de las ciencias naturales, un precursor del espíritu nuevo, y como tal le honra la época presente. Sin embargo, Paracelso movería la cabeza en signo de duda, por lo que se refiere al más allá y con respecto a aquello que ciertos admiradores modernos elogian con preferencia en él. Su panpsiquismo no fue un descubrimiento logrado después de ardua lucha,
sino que quedó prendido en él como residuo de una primitiva participación mística con la naturaleza, la materia y sus propiedades. El estado de la conciencia de su tiempo y el grado de desarrollo de los conocimientos no le permitían ver al hombre fuera de la totalidad de la naturaleza. Este punto cumbre quedaba reservado al siglo XIX. La trabazón inexplicable e inconsciente entre el hombre y el mundo era para él todavía un hecho, que su espíritu empezó a combatir con las armas del empirismo científico. La medicina moderna, que ya no puede considerar el alma como mero agregado del cuerpo y que por consiguiente toma más en consideración el llamado factor psíquico, se acerca en cierto sentido a la idea paracelsiana de la materia anímica viva. Con lo cual el fenómeno espiritual de Paracelso aparece en su totalidad bajo una nueva luz. Lo mismo que Paracelso fue en su tiempo un revolucionario de la ciencia médica, así parece hoy el símbolo de una importante modificación de nuestros conceptos tanto sobre la esencia de la enfermedad como de la esencia de todo lo que vive.